Al pasar frente a una escuela sencilla, un ejecutivo viudo ve a una niña bien arreglada y sola ante el baile de padres e hijas. Todas ellas tienen padre con quien bailar, menos yo, llora ella, con la voz quebrada por el abandono. Conmovido por el dolor de la niña, él acepta ser su pareja en esa noche mágica, sin imaginar cuánto cambiaría su propia historia. El tráfico de Ciudad de México se movía con la pesadez característica de las 6 de la tarde. Dentro de un Mercedes negro, Mateo Velázquez aflojaba su corbata mientras observaba sin interés los edificios y las personas que pasaban como manchas borrosas a través de la ventanilla polarizada. Sus ojos, de un marrón oscuro que alguna vez brillaron con ambición, ahora reflejaban únicamente un profundo cansancio. «Señor, en 15 minutos llegamos a la reunión con los inversionistas japoneses», anunció Héctor, su chofer desde hacía más de una década. Mateo no respondió de inmediato. Su mente vagaba entre recuerdos de Claudia, su esposa, cuya ausencia después de 6 meses seguía siendo una herida abierta que no cicatrizaba. El Grupo Velázquez Corporativo, la empresa que había construido con tanto esfuerzo, ahora le parecía vacío, sin sentido. Las juntas directivas, los contratos millonarios, los viajes internacionales, todo se había convertido en una rutina gris que apenas soportaba. «Cancélala», dijo finalmente con voz firme pero apagada. «¿Perdón, señor?» Héctor ajustó el retrovisor para mirarlo, seguro de haber escuchado mal. «Que la canceles, Héctor. Di que estoy enfermo o lo que sea necesario. Detén el coche». «Pero, señor, esta reunión ha estado programada durante semanas. Los japoneses...» «Detén el coche, por favor», interrumpió Mateo con una calma que contrastaba con lo inusual de su petición. Héctor, conociendo a su jefe lo suficiente para saber cuándo no debía insistir, orilló el vehículo junto a un parque en la colonia Roma. Mateo bajó la ventanilla, sintiendo el aire de la tarde acariciar su rostro. A lo lejos podía escuchar el bullicio de la vida cotidiana. Personas que reían, niños que jugaban, vendedores ambulantes que pregonaban sus productos. Vida real, vida que él ya no sentía. «Regresaré caminando a casa», dijo mientras abría la puerta. «Señor Velázquez, estamos a kilómetros de su residencia en Las Lomas». «Necesito caminar, Héctor. Necesito sentir algo, lo que sea». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión inesperada. «No me esperes». Antes de que su chofer pudiera protestar, Mateo ya había cerrado la puerta y comenzaba a alejarse. El traje italiano de $3,000 y los zapatos hechos a mano lo distinguían claramente entre la gente común que transitaba por las calles. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con recelo, pero nadie lo reconocía como el poderoso empresario cuyo rostro ocasionalmente aparecía en las revistas de negocios. Caminó sin rumbo, permitiendo que sus pies lo llevaran donde quisieran. Las calles de la colonia Roma dieron paso a zonas menos exclusivas. El paisaje urbano cambió. Edificios más modestos, comercios locales, gente trabajadora que regresaba a casa después de una jornada extenuante. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo observaba realmente lo que sucedía a su alrededor, como si despertara de un largo letargo. Después de casi una hora de caminata, llegó a una pequeña plaza en el barrio de la Condesa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Frente a él se alzaba una escuela primaria pública, el Centro Educativo Miguel Hidalgo. Un cartel colorido llamó su atención. Gran baile anual de padres e hijas. Hoy, 7 p.m. Mateo se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. Claudia y él nunca habían podido tener hijos, a pesar de haberlo intentado durante años. Era una de sus mayores tristezas compartidas, un sueño que quedó pendiente para siempre. Mientras contemplaba el cartel, notó una pequeña figura sentada en las escaleras de la entrada. Era una niña de unos 8 años, vestida con un vestido rosa pálido que contrastaba con su piel morena. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza adornada con pequeñas flores artificiales. Tenía la cabeza agachada y sus hombros se sacudían ligeramente. Sin pensar mucho en lo que hacía, Mateo se acercó. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. La niña levantó la mirada, revelando unos ojos oscuros enrojecidos por el llanto y mejillas húmedas por las lágrimas. «Mi papá no vino»,
respondió con una voz entrecortada. Mi mamá está trabajando en el hospital hasta tarde, y mi papá dijo que vendría pero nunca llega. Siempre hace lo mismo. Mateo se sentó a su lado en las escaleras, sin importarle que su costoso traje pudiera ensuciarse. ¿Cómo te llamas? Sofía Ramírez, respondió la niña, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo soy Mateo. ¿Sabes? A veces los adultos no podemos cumplir nuestras promesas, aunque queramos. Sofía lo miró con una sabiduría sorprendente para su edad. Mi papá nunca quiere. Se fue hace más de un año y casi nunca llama. Hoy prometió que vendría al baile y me puse mi vestido nuevo y todo. Algo se removió en el interior de Mateo. Tal vez fue la vulnerabilidad de la niña, o quizás el reconocimiento de un dolor que, aunque diferente, resonaba con el suyo propio. ¿Y si...? Comenzó, sorprendiéndose a sí mismo con lo que estaba a punto de proponer. ¿Y si yo fuera tu papá por esta noche? Los ojos de Sofía se abrieron con asombro y desconfianza. Mi mamá dice que no debo hablar con extraños. Tu mamá tiene toda la razón, asintió Mateo con seriedad. Por eso, primero deberíamos hablar con tu maestra o con la directora. Ellas pueden llamar a tu mamá para pedirle permiso. No haremos nada sin que los adultos responsables lo sepan, ¿te parece? Sofía lo consideró por un momento, estudiándolo con la mirada penetrante de quien ha aprendido a desconfiar. Finalmente, asintió. La maestra Lupita está adentro preparando el salón. Podemos preguntarle. Juntos entraron al edificio escolar. El interior estaba decorado con guirnaldas de papel y globos para la ocasión. Algunos padres ya llegaban con sus hijas, creando un ambiente de expectación y alegría. Sofía guió a Mateo hasta un salón donde una mujer joven de unos 30 años acomodaba unas flores en el centro de una mesa. «Maestra Lupita», llamó Sofía tímidamente. La mujer se giró y su expresión cambió de sorpresa a preocupación al ver a la niña acompañada de un desconocido en traje elegante. «Sofía, ¿qué sucede? ¿Quién es este señor?» Mateo se adelantó extendiendo su mano. «Buenas tardes, soy Mateo Velázquez. Encontré a Sofía llorando en las escaleras porque su padre no vino al baile. Me ofrecía a acompañarla, pero por supuesto entiendo que esto es inusual. Si prefiere, podemos llamar a su madre para pedir autorización». La maestra Guadalupe Torres observó a Mateo con cautela, evaluando la situación. Su instinto protector se activó, pero también notó la expresión esperanzada en el rostro de Sofía, una niña que raramente sonreía desde la partida de su padre. «Tendríamos que hablar con la directora Ramírez primero y definitivamente llamar a la madre de Sofía», respondió Lupita, «aunque ella está de guardia en el hospital y es difícil que conteste». «Por supuesto», asintió Mateo, «hagamos lo correcto». La directora, una mujer de unos 50 años con una presencia imponente pero amable, escuchó la situación en su oficina. Después de una breve entrevista con Mateo, donde él explicó su impulso de ayudar, decidió llamar personalmente a Elena, la madre de Sofía. Milagrosamente, Elena pudo contestar durante un breve descanso. La directora le explicó la situación, describiendo al empresario y su oferta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Está segura de que es una persona confiable, directora Ramírez?», preguntó Elena con preocupación evidente en su voz. «Parece serlo, Elena. Además, el evento es supervisado por todo el personal docente. Sofía estaría en un entorno seguro». Después de más preguntas y consideraciones, Elena finalmente accedió, más por la desilusión que sabía que su hija estaría sintiendo que por confianza en el desconocido. Cuando la directora colgó, miró a Mateo con seriedad. «La señora Ramírez ha dado su permiso, pero con condiciones. Usted deberá permanecer dentro del recinto escolar en todo momento. Y al finalizar el baile, esperará a que ella venga a recoger a Sofía. Bajo ninguna circunstancia se llevará a la niña a ningún lado». «Por supuesto», accedió Mateo sin dudarlo. «Solo quiero que Sofía disfrute de su baile». Cuando salieron de la oficina, Sofía esperaba ansiosa, balanceándose sobre sus zapatos de charol. Su rostro se iluminó cuando la directora asintió con una sonrisa. «Tu mamá dio permiso, Sofía. El señor Velázquez puede ser tu acompañante esta noche». La niña dio un pequeño salto de alegría y, para sorpresa de todos, tomó la mano de Mateo con naturalidad. «Vamos, ya va a empezar y quiero mostrarte todos los juegos».
El salón de actos se había transformado en un espacio mágico. Luces de colores, música suave y mesas con aperitivos rodeaban una pista de baile donde padres e hijas ya comenzaban a girar al son de una canción romántica. Mateo, visiblemente fuera de lugar con su traje formal entre padres vestidos más casual, se sentía extrañamente nervioso. «No sé bailar muy bien», confesó a Sofía mientras observaban la pista. «Yo te enseño», respondió ella con inesperada confianza. «La maestra Lupita nos ha estado enseñando en clase de educación física». Y así, bajo la guía de una niña de 8 años, Mateo Velázquez, CEO de una de las empresas más importantes de México, aprendió a moverse al ritmo de canciones infantiles y baladas pop. Al principio sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si hubiera olvidado cómo divertirse. Pero gradualmente, la risa contagiosa de Sofía fue derritiendo su seriedad. «No, así no, tienes que girar cuando te doy la mano», exclamaba Sofía entre risas. Mateo se equivocaba a propósito, provocando más risas de la pequeña. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Algo en su interior, una tensión que había cargado sin saberlo, comenzaba a aflojarse. Durante un descanso, Mateo sirvió ponche para ambos. Sofía bebió ávida, dejando un bigote rosado sobre su labio superior que la hizo parecer aún más pequeña. «¿Sabes? Eres un buen papá», dijo ella con la franqueza brutal de los niños. «Ojalá mi verdadero papá fuera como tú». Mateo sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder, así que simplemente le ofreció una servilleta para limpiarse. Sofía lo llevó a conocer a sus amigas, presentándolo con orgullo. «Este es mi papá», decía sin titubear, como si hubiera decidido adoptar la fantasía por completo. Las otras niñas lo miraban con curiosidad, algunas con envidia por sus zapatos brillantes y su porte elegante. A medida que avanzaba la noche, Mateo participó en juegos de grupo, ayudó a armar una pequeña manualidad padre-hija e incluso se animó a cantar en un breve karaoke. Cada actividad, cada momento compartido con Sofía, parecía despertar algo que había estado dormido en él desde la partida de Claudia. Cuando comenzó a sonar un vals lento, Sofía lo miró con ojos expectantes. «Este es el baile especial de papá e hija», explicó. «Es el más importante». Mateo asintió, súbitamente consciente del privilegio y la responsabilidad que había asumido esa noche. Con delicadeza, tomó la pequeña mano de Sofía y la condujo al centro de la pista. Siguiendo el ejemplo de otros padres, la ayudó a subirse a sus zapatos para que pudiera alcanzar una altura adecuada para el baile. Mientras giraban suavemente al ritmo de la música, Mateo miró los ojos brillantes de la niña y sintió una extraña paz. Por primera vez en 6 meses, el peso aplastante de la soledad y el dolor pareció aligerarse. No era felicidad, no todavía, pero era algo parecido a la calma. Un momento de tregua en la tormenta constante que había sido su vida desde que Claudia partió. «Gracias por ser mi papá hoy», susurró Sofía apoyando su cabeza contra el pecho de Mateo. «Gracias a ti, pequeña», respondió él con voz suave. «Me has recordado algo que había olvidado». «¿Qué cosa?». Mateo reflexionó un momento antes de responder. «Que a veces la vida tiene sentido en los momentos más inesperados». El baile estaba llegando a su fin cuando las puertas del salón se abrieron. Una mujer joven de unos 30 años, con uniforme de enfermera y evidentes signos de cansancio, entró apresuradamente. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que localizaron a Sofía bailando con Mateo. La expresión de alarma en su rostro fue inmediata. Elena Ramírez avanzó con determinación hacia la pareja, interrumpiendo su baile con un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie alrededor. «Sofía, cariño, ya estoy aquí», dijo mientras tomaba a su hija por los hombros y la apartaba sutilmente del desconocido. Mateo dio un paso atrás respetando la reacción natural de una madre. Sofía, sin embargo, sonreía radiante. «Mamá, mira, él es Mateo. Ha sido mi papá esta noche y sabe bailar muy bien». Elena estudió al hombre frente a ella. Traje caro, reloj de lujo, porte distinguido. Todo en él gritaba riqueza y poder, lo que solo aumentaba su desconfianza. ¿Qué hacía un hombre así en un baile escolar de un barrio modesto como La Condesa? «Gracias por acompañar a mi hija, señor.
dijo con un tono que mezclaba gratitud y recelo. Velázquez, Mateo Velázquez, respondió él, extendiendo su mano. Ha sido un placer. Sofía es una niña extraordinaria. Elena estrechó su mano brevemente, notando la suavidad que solo da una vida sin trabajo físico. Tenemos que irnos ya, Sofía. Es tarde y mañana hay escuela. Pero mamá, todavía no termina el baile, protestó la niña. Lo sé, cariño, pero logré salir un poco antes de mi turno solo para venir por ti. Estoy agotada. Mateo percibió la fatiga en los ojos de Elena, el peso de quien carga demasiadas responsabilidades sola. Ha sido un honor ser el acompañante de Sofía, dijo dirigiéndose a ambas. Espero no haber causado ninguna incomodidad. Elena iba a responder cuando Sofía se adelantó, abrazando impulsivamente a Mateo. Gracias por ser mi papá hoy. ¿Podemos vernos otra vez? La pregunta inocente creó un silencio incómodo. Elena tensó la mandíbula, dividida entre la evidente felicidad de su hija y la prudencia que le dictaba no fomentar vínculos con desconocidos, por muy amables que parecieran. Sofía, despídete del señor Velázquez. Debemos irnos. La niña obedeció a regañadientes. Antes de marcharse, miró a Mateo una última vez y agitó su mano en un gesto de despedida que llevaba más esperanza que tristeza. Mientras las veía alejarse, Mateo experimentó una sensación de pérdida que no esperaba. Había entrado a ese baile como un extraño, buscando aliviar el dolor de una niña, y salía sintiendo que algo dentro de él había cambiado. La maestra Lupita se acercó a él con una sonrisa comprensiva. Hizo algo hermoso esta noche, señor Velázquez. Hacía mucho tiempo que no veía a Sofía tan feliz. Solo fue un baile, respondió él, minimizando su gesto. A veces, un solo baile puede cambiar una vida, contestó ella con una sabiduría que parecía trascender su juventud. Esa noche, Mateo regresó caminando a su mansión en Las Lomas, rechazando la oferta de la directora de llamarle un taxi. Necesitaba pensar, procesar lo que había experimentado. Al llegar, Héctor lo esperaba preocupado en la entrada. Señor, estaba a punto de llamar a la policía. Son casi las 11. Estoy bien, Héctor, respondió Mateo con una tranquilidad que sorprendió a su chofer. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento del barrio de la Condesa, Elena arropaba a Sofía, quien no dejaba de hablar sobre su noche mágica con Mateo. Y luego me presentó con todas mis amigas como su hija, mamá. Fue tan bonito y me compró un algodón de azúcar, pero no me dejó comerlo todo porque dijo que me haría daño para los dientes, igual que tú siempre dices. Elena sonrió a pesar de su preocupación. Ese hombre, fuera quien fuese, había tenido el tacto de no malcriar a su hija. Parece que lo pasaste muy bien, mi amor. Ahora a dormir. Mamá, ¿crees que Mateo volverá algún día? La pregunta hizo que Elena suspirara. No lo sé, Sophie. Probablemente no. Las personas como él viven en un mundo diferente al nuestro. Una vez que Sofía se durmió, Elena encendió su computadora portátil. La curiosidad y la preocupación maternal la impulsaron a buscar información sobre Mateo Velázquez. Los resultados la dejaron sin aliento. Mateo Velázquez Montero, 42 años, CEO de Velázquez Corporativo, una de las empresas más importantes de México. Fortuna estimada, varios cientos de millones de pesos. Viudo desde hacía 6 meses. Su esposa, Claudia Fuentes, había fallecido tras una larga enfermedad. Elena cerró la computadora, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Al menos no parecía ser un depredador, pero ¿qué hacía un hombre así bailando con su hija en una escuela pública? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga». «Buenos días. ¿Hablo con la señora Elena Ramírez?» La voz masculina al otro lado de la línea le resultó familiar. «Sí, soy yo. Soy Mateo Velázquez, el hombre que acompañó a Sofía anoche en el baile». Elena se tensó. «¿Cómo consiguió mi número?» «La directora Ramírez me lo facilitó con su permiso, por supuesto. Me dijo que podía llamarla para disculparme si mi presencia causó algún malestar». Elena dudó antes de responder. Por un lado, la desconfianza natural de una madre soltera la hacía estar alerta. Por otro, recordaba la felicidad en el rostro de su hija la noche anterior.
No tiene que disculparse. De hecho, gracias por lo que hizo por Sofía. Hubo un breve silencio. Actué por impulso, confesó Mateo. Vi a una niña llorando y algo me movió a ayudarla. Sé que debe parecer extraño, un desconocido ofreciéndose así, pero le aseguro que mis intenciones fueron sinceras. Lo entiendo, respondió Elena, suavizando su tono. Y se lo agradezco. Sofía no ha dejado de hablar de usted desde anoche. Me alegra saberlo. En realidad la llamaba también para ver si podríamos hablar en persona. Me gustaría explicarle mejor mis circunstancias y por qué me comporté como lo hice. Elena dudó. La prudencia le aconsejaba mantener distancia, pero la curiosidad y algo más que no quería nombrar la empujaban a aceptar. De acuerdo, pero en un lugar público, si no le importa. Por supuesto. ¿Le parece bien el café El Péndulo en La Condesa? ¿Mañana a las 5? Ahí estaré. Al colgar, Elena se preguntó si estaba cometiendo un error. Suspiró, recordando que también era una mujer, no solo una madre, y que hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien fuera del trabajo o la escuela de Sofía. Al día siguiente, Mateo llegó 15 minutos antes al café. Había elegido una mesa discreta pero visible desde la calle, consciente de que Elena necesitaría sentirse segura. Vestía más casual que el día del baile, pantalones de gabardina y una camisa azul claro que suavizaba su aspecto habitualmente formal. Cuando Elena entró, la reconoció de inmediato a pesar de que ahora no llevaba uniforme de enfermera, sino un sencillo vestido verde que resaltaba el tono oliváceo de su piel. Su cabello negro, antes recogido en un moño práctico, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. Mateo se levantó para saludarla, notando que ella examinaba el lugar con la cautela de quien está acostumbrada a evaluar riesgos. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se sentó frente a él. Elena asintió, aún con cierta reserva. «Sofía está con mi vecina. Le dije que tenía una reunión de trabajo». «Entiendo». Mateo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Primero, quiero disculparme si mi presencia causó alguna inquietud. No fue mi intención». «¿Por qué lo hizo?», preguntó Elena directamente, sin rodeos. ¿Por qué un empresario exitoso decide de repente ser el papá por una noche de una niña desconocida? Mateo respiró hondo. Había ensayado mentalmente esta conversación, pero ahora las palabras preparadas parecían insuficientes. «Mi esposa Claudia falleció hace 6 meses», comenzó con voz queda. «Desde entonces he estado existiendo, más que viviendo. Ese día, cancelé una reunión importante y decidí caminar sin rumbo. Cuando vi a Sofía llorando en las escaleras, algo en mí se conectó con su tristeza». Elena escuchó sin interrumpir, observando cómo el rostro de Mateo reflejaba un dolor genuino. «No tenemos hijos», continuó él. «Claudia y yo lo intentamos durante años, pero no fue posible. Ver a Sofía tan ilusionada con ese baile y luego tan desilusionada. No pude simplemente seguir caminando». «Lo siento por su pérdida», dijo Elena con sinceridad, «y le agradezco lo que hizo por mi hija, pero debe entender mi preocupación». «Por supuesto», asintió Mateo. «En su lugar yo habría reaccionado igual o peor». Una mesera se acercó y ambos pidieron café. Cuando se quedaron solos nuevamente, Mateo sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta en papel plateado y una bolsa de chocolates. «Son para Sofía», explicó ante la mirada interrogante de Elena. «Nada ostentoso, se lo prometo». Elena tomó los regalos con cierta vacilación. «Es muy amable, pero no quisiera que Sofía se acostumbrara a...» «Lo entiendo perfectamente», la interrumpió Mateo. «De hecho, quería proponerle algo, si me lo permite». Elena lo miró expectante. «Me gustaría poder visitar a Sofía de vez en cuando, sin compromisos, sin expectativas, solo como un amigo de la familia». La propuesta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Elena estudió el rostro de Mateo, buscando signos de segundas intenciones, pero solo encontró una honestidad desconcertante. «Señor Velázquez». «Mateo, por favor». «Mateo», corrigió ella. «Aprecio su interés en Sofía, pero debe entender que esto es inusual. Somos personas de mundos muy diferentes». «Lo sé», concedió él, «y respetaré completamente su decisión. Pero si me permite sugerir algunas reglas, nada de regalos caros,
Nada de promesas que no pueda cumplir, y si algún día no puedo o no quiero continuar con estas visitas, se lo comunicaré a usted antes que a Sofía. Elena se sorprendió ante la claridad y sensatez de las condiciones. Eran exactamente las preocupaciones que ella habría expresado. ¿Por qué es tan importante para usted?, preguntó con genuina curiosidad. Mateo reflexionó antes de responder. Porque esa noche, por primera vez desde que Claudia se fue, sentí algo diferente al dolor. Sofía me recordó que aún hay alegría en el mundo, que aún hay razones para sonreír. Quizás sea egoísta de mi parte, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Elena guardó silencio, sopesando sus palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. De acuerdo, podemos intentarlo, pero al primer signo de que esto no funciona o de que Sofía podría salir lastimada, se termina. Por supuesto, aceptó Mateo con una sonrisa genuina. ¿Puedo preguntar algo más sobre ustedes? ¿Sobre el padre de Sofía? La expresión de Elena se endureció ligeramente. Javier nos dejó hace más de un año. Aparece ocasionalmente, hace promesas que nunca cumple y desaparece de nuevo. No paga pensión, pero tampoco la he exigido legalmente. Solo quiero paz para mi hija. Entiendo, respondió Mateo, reconociendo el dolor en sus palabras. No pretendo ocupar su lugar ni crear confusión en Sofía. Se lo agradezco. Elena miró su reloj. Debo irme. Mi vecina solo podía cuidar a Sofía hasta las 6. La acompaño, ofreció Mateo, dejando dinero suficiente para cubrir ambos cafés. Caminaron en un silencio cómodo hasta el edificio de apartamentos donde vivían Elena y Sofía. Era un edificio modesto pero bien mantenido, con una pequeña área verde en la entrada. Aquí es, dijo Elena deteniéndose. Gracias por el café y la conversación. Gracias a usted por escucharme, respondió Mateo. ¿Puedo llamarla para coordinar una visita? Elena asintió. Sofía estará feliz. Mientras veía a Elena entrar al edificio, Mateo experimentó una extraña sensación de anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por lo que traería el mañana. Así comenzó una rutina que nadie habría imaginado. 2 veces por semana, Mateo visitaba a Sofía después de la escuela, ayudándola con sus tareas. Los sábados la llevaba al parque o al zoológico, siempre con el permiso previo de Elena, quien gradualmente fue bajando sus defensas. Para Sofía, la presencia de Mateo se convirtió en una constante reconfortante. Nunca lo llamaba papá fuera del recuerdo de aquel baile, pero la conexión entre ellos crecía con cada visita. Él le enseñaba cosas sobre el mundo de los negocios en términos que ella pudiera entender. Ella le mostraba cómo ver la vida con ojos de asombro. En la escuela, la maestra Lupita notaba el cambio en Sofía, más sonriente, más participativa, más segura de sí misma. Un día, después de clases, abordó a Elena cuando ésta fue a recoger a su hija. Sofía está floreciendo, comentó con una sonrisa. Sea lo que sea que esté haciendo, funciona. Elena no pudo evitar sonreír también. Tenemos un amigo nuevo que nos visita regularmente. Ha sido bueno para ella. ¿El señor del baile?, preguntó Lupita con evidente curiosidad. Sí, él mismo. Me alegro. Parecía un buen hombre. Lupita hizo una pausa. ¿Sabes? Estamos organizando una excursión al Museo Interactivo de Economía. Si tu amigo quisiera acompañarnos como voluntario, sería bienvenido. Elena consideró la propuesta. Se lo comentaré. Esa noche, cuando Mateo llamó para confirmar su visita del sábado, Elena le mencionó la invitación de la escuela. Me encantaría, respondió él con entusiasmo. De hecho, conozco personalmente al director del museo. Podría organizar algo especial para la clase. Mateo, recuerda nuestras reglas, nada ostentoso. Él rió suavemente. Lo prometo, solo una visita normal, pero con acceso a algunas exhibiciones interactivas que normalmente no están abiertas al público. Elena suspiró, pero no pudo evitar sonreír. Comenzaba a conocer a Mateo lo suficiente para saber que su generosidad no era una forma de presumir, sino una expresión genuina de su deseo de ayudar. De acuerdo, hablaré con la maestra Lupita mañana. Al colgar, Elena se sorprendió a sí misma tarareando una canción mientras preparaba la cena. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, ligera,
esperanzada, casi feliz. La presencia de Mateo en sus vidas había traído más que compañía para Sofía. Había traído una nueva energía a su hogar. Mientras tanto, en su oficina en el piso 30 de la Torre Velázquez, Mateo miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, sosteniendo la fotografía que Sofía le había dado la semana anterior. Un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Mi familia», había escrito con letra infantil. Su asistente, Mariana, entró con una pila de documentos que requerían su firma. «Señor, estos contratos son urgentes. Y no olvide que mañana tiene almuerzo con los inversionistas chinos». «Cancela el almuerzo, Mariana», respondió Mateo sin apartar la vista de la ventana. «Tengo un compromiso más importante». Mariana lo miró sorprendida. Desde hacía unas semanas, su jefe había comenzado a priorizar su vida personal sobre asuntos que antes consideraba cruciales. El consejo directivo empezaba a murmurar, pero ella notaba algo diferente en él. Una vitalidad renovada, un brillo en los ojos que había estado ausente desde la partida de la señora Claudia. «Como usted diga, señor», respondió con una sonrisa discreta. «¿Desea que programe una videollamada en su lugar?» «Excelente idea. Gracias, Mariana». Cuando su asistente se retiró, Mateo volvió a mirar el dibujo de Sofía. ¿Qué diría Claudia si pudiera verlo ahora? Probablemente sonreiría, conociendo su corazón generoso. «Siempre encuentras familia donde menos lo esperas», solía decir ella. Por primera vez desde su partida, Mateo sintió que honraba verdaderamente su memoria, no solo sobreviviendo, sino volviendo a vivir. 3 meses después del baile, la vida de Mateo había adquirido una rutina que jamás habría imaginado. Los martes y jueves ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, sentados en la pequeña mesa de la cocina del apartamento de Elena. Los sábados la llevaba al parque, al museo o al cine, siempre actividades sencillas que no implicaran lujos excesivos, respetando el acuerdo con Elena. El consejo directivo de Velázquez Corporativo comenzaba a mostrar señales de inquietud ante los cambios en su CEO. Mateo, antes conocido por su dedicación implacable al trabajo, ahora delegaba responsabilidades y rechazaba viajes de negocios que implicaran ausentarse más de un día. «Señor Velázquez», comenzó Ricardo Fuentes, el director financiero, durante una reunión ejecutiva. «El grupo inversor de Singapur espera que usted personalmente dirija las negociaciones. Han sido muy claros al respecto». Mateo revisó su agenda digital. Las negociaciones coinciden con la presentación escolar de fin de curso de la hija de una amiga. «No puedo faltar». Un silencio incómodo se instaló en la sala de juntas. Los ejecutivos intercambiaron miradas de preocupación. «Con todo respeto», intervino Gabriela Ortiz, directora de operaciones. «Estamos hablando de un contrato de $300 millones. Seguramente esa presentación escolar puede...» No puede esperar», la interrumpió Mateo con firmeza, pero sin hostilidad. «Programen una videoconferencia previa y envíen a López en mi representación. Tiene mi total confianza y conoce el proyecto tan bien como yo». Cuando la reunión terminó, Héctor esperaba a Mateo junto al ascensor privado. En estos meses, el chofer había sido testigo silencioso de la transformación de su jefe, y aunque nunca se lo había dicho directamente, aprobaba el cambio. «¿A la condesa, señor?», preguntó mientras sostenía la puerta del Mercedes. «Sí, Héctor. Sofía tiene examen de matemáticas mañana y prometí ayudarla a repasar». Durante el trayecto, Mateo recibió una llamada de Nueva York. La junta directiva de la filial norteamericana quería discutir una propuesta de expansión que requeriría su presencia durante al menos 2 semanas. «Tendré que pensarlo», respondió Mateo para sorpresa de su interlocutor. «Les confirmaré mi decisión en unos días». Al colgar, notó la mirada de Héctor en el retrovisor. «¿Qué piensas, Héctor? Tú que me has visto en mis mejores y peores momentos». El chofer, sorprendido por la inusual petición de opinión, tardó en responder. «Creo, señor, que desde que conoció a la niña y a su madre, usted ha vuelto a vivir». Mateo asintió, agradecido por la honestidad. «¿Sabes? Cuando Claudia se fue, pensé que nunca volvería a sentir paz. No hablo de felicidad, eso parecía demasiado pedir. Solo paz». «¿Y ahora la siente?» «Sí», confesó Mateo mirando por la ventana. «Cuando estoy con ellas, el mundo vuelve a tener sentido.
Al llegar al edificio de apartamentos, Sofía ya lo esperaba en la entrada, con su mochila rosa y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Mateo, llegaste temprano». «Las matemáticas no esperan, pequeña científica», respondió él, revolviendo cariñosamente su cabello. «¿Tu mamá está en casa?» «No, tuvo que quedarse para un turno extra en el hospital. Mi vecina, doña Carmen, está conmigo hasta que mamá llegue». Mateo saludó respetuosamente a la anciana que vigilaba desde la puerta del edificio. Con el tiempo, los vecinos se habían acostumbrado a su presencia y ya no lo miraban con la desconfianza inicial. Durante 2 horas, Mateo ayudó a Sofía con fracciones y decimales, haciendo el aprendizaje divertido mediante ejemplos prácticos y pequeños desafíos. La niña, naturalmente inteligente, absorbía todo con entusiasmo. «Eres mejor maestro que la maestra Lupita», confesó Sofía en un susurro conspirador. «Pero no le digas que dije eso», Mateo rió. «La maestra Lupita es excelente, solo tengo la ventaja de enseñarle a una sola estudiante en lugar de 30. Cuando terminaron con las matemáticas, Sofía sacó un papel de su mochila. «Mira, es la invitación para el festival del Día de las Madres. Vamos a bailar y a recitar poemas. ¿Vendrás a verme?» Mateo tomó la colorida invitación. «No me lo perdería por nada del mundo». «El problema es que…» Sofía bajó la mirada, súbitamente triste. «Después habrá un almuerzo para las mamás y sus familias, y yo solo tengo a mamá». El corazón de Mateo se encogió ante la vulnerabilidad en su voz. «Bueno, si tu mamá está de acuerdo, me encantaría acompañarlas». El rostro de Sofía se iluminó. «¿De verdad? ¿Como una familia?» La palabra familia resonó en el apartamento cargada de significado. Mateo eligió sus palabras con cuidado. «Como amigos muy cercanos que se cuidan mutuamente», respondió. «Pero recuerda, tengo que consultarlo con tu mamá primero». La puerta del apartamento se abrió y Elena entró visiblemente agotada después de su doble turno en el hospital. Al ver a Mateo y Sofía en la mesa de la cocina, rodeados de libros y cuadernos, sonrió a pesar del cansancio. «Parece que han estado trabajando duro», comentó mientras dejaba su bolso. «Mamá, Mateo me ayudó con las fracciones y ahora las entiendo todas». «Me alegro, cariño». Elena se acercó y besó la frente de su hija. Luego miró a Mateo. «Gracias por ayudarla. Mis conocimientos de matemáticas son básicos y después de 12 horas de turno mi cerebro apenas funciona». «Ha sido un placer», respondió Mateo, comenzando a recoger los libros. «Sofía es una estudiante brillante». «Mateo dice que vendrá a mi festival del Día de las Madres», anunció Sofía con entusiasmo. «Y también al almuerzo después. ¿Verdad que puede venir, mamá?» Elena miró a Mateo sorprendida por la propuesta. Después de estos meses, la presencia de Mateo en sus vidas se había vuelto familiar, pero todavía había momentos en que la situación le parecía surrealista. Un empresario multimillonario compartiendo su tiempo con ellas, como si perteneciera a su mundo. «Por supuesto», respondió finalmente. «Si Mateo quiere acompañarnos, será bienvenido». «Excelente», sonrió Mateo. «Debo irme ahora. Tengo una videoconferencia en 1 hora». Se despidió de Sofía con un abrazo y de Elena con un gesto respetuoso. Mientras esperaba el ascensor, Elena lo alcanzó en el pasillo. «Mateo, espera». Él se volvió, notando la preocupación en su rostro. «¿Ocurre algo?» «Es solo que…» Elena dudó. «Sofía se está encariñando mucho contigo. Habla de ti constantemente. Incluso te ha dibujado en su árbol familiar para la clase de estudios sociales». Mateo sintió una mezcla de alegría y responsabilidad ante esta revelación. «Me halaga formar parte de su vida», respondió con sinceridad. «Y te prometo que respetaré siempre los límites que establezca». «No es eso», Elena suspiró. «Es que tengo miedo de que algún día te canses de nosotras, de esta rutina tan normal. Tienes un imperio que dirigir y nosotras somos solo…» «Elena», la interrumpió Mateo suavemente. «Desde que Claudia partió, dirigir ese imperio dejó de tener sentido. Era solo una forma de mantenerme ocupado, de no pensar, de no sentir. Ustedes me han devuelto algo que creía perdido». «¿Qué cosa?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «La capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos.
cargadas de un significado más profundo del que ninguno estaba preparado para explorar todavía. El ascensor llegó rompiendo el momento. «Te veré el sábado», dijo Mateo antes de entrar. Elena asintió, incapaz de articular las emociones contradictorias que sentía. Mientras tanto, en la escuela Miguel Hidalgo, la maestra Lupita había notado un cambio extraordinario en Sofía. De ser una niña retraída y a menudo triste, se había transformado en una alumna participativa y sociable. Un día, mientras los niños disfrutaban del recreo, Lupita observó algo que llamó su atención. Sofía se acercaba a una niña nueva que permanecía sola en un rincón del patio. La recién llegada, Lupita Hernández, había sido transferida recientemente y apenas hablaba. Según su expediente, su padre había abandonado a la familia y su madre trabajaba largas jornadas para mantenerlos a ella y sus hermanos menores. «Hola, me llamo Sofía. ¿Quieres jugar conmigo?», escuchó Lupita que decía su alumna. La otra niña apenas levantó la mirada. «Mi papá también se fue», continuó Sofía con naturalidad. «Pero ahora tengo a Mateo, que es mucho mejor. No es mi papá de verdad, pero me cuida como si lo fuera». Lupita, la maestra, se sorprendió ante la madurez emocional de Sofía. En sus 15 años de docencia, rara vez había visto tal nivel de empatía en una niña de su edad. Gradualmente, Lupita Hernández comenzó a abrirse. Pronto, las dos niñas se volvieron inseparables, compartiendo recreos, trabajos escolares y confidencias. Sofía hablaba constantemente de Mateo, describiéndolo como un príncipe como en los cuentos, pero que en vez de espada, lleva una computadora. Paralelamente, la maestra Lupita había comenzado a interesarse más por la situación de Elena. Siendo también madre soltera, entendía las dificultades y el agotamiento constante. Un día, después de clases, invitó a Elena a tomar un café. «Quería hablarte sobre Sofía», comenzó la maestra. «El cambio en ella es notable. Sea lo que sea que estén haciendo tú y ese amigo tuyo, está funcionando maravillosamente». Elena sonrió con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mateo ha sido una bendición inesperada. Jamás habría imaginado que un desconocido pudiera convertirse en alguien tan importante para nosotras». «A veces la vida nos sorprende con lo que necesitamos, no con lo que buscamos», respondió Lupita filosóficamente. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Estaba tan acostumbrada a poner las necesidades de Sofía por delante de las suyas que rara vez se detenía a analizar sus propios sentimientos. «Confundida», admitió finalmente. «Agradecida por lo que hace por Sofía, pero también temerosa. Mateo y yo venimos de mundos completamente diferentes. Él dirige empresas multinacionales. Yo tomo la temperatura y administro medicamentos. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su título», comentó Lupita. «Se mide por su capacidad de hacer el bien, de estar presente cuando se le necesita». «Lo sé», suspiró Elena, «pero no puedo evitar preguntarme qué vería alguien como él en alguien como yo». «Tal vez lo mismo que tú ves en él», respondió Lupita con una sonrisa cómplice. «Más allá del traje caro y el coche de lujo». La conversación con Lupita dejó a Elena pensativa. Era cierto que su relación con Mateo había evolucionado de la desconfianza inicial a una amistad genuina. Disfrutaba de sus conversaciones, de su sentido del humor sutil, de la forma en que escuchaba atentamente cuando ella hablaba de su día en el hospital. Pero, ¿podía haber algo más? El sábado siguiente, mientras Mateo llevaba a Sofía al zoológico de Chapultepec, Elena aprovechó para visitar a su madre, Dolores Jiménez, en su pequeña casa en Coyoacán. Dolores, una mujer de 60 años que había criado sola a Elena tras la partida temprana de su esposo, escuchó con creciente preocupación el relato sobre Mateo. «Hija, vas demasiado rápido», advirtió. «Apenas conoces a este hombre unos meses y ya forma parte de tu familia». «Mamá, no es así. Mateo solo quiere ayudar a Sofía». «Los hombres ricos no solo quieren ayudar, Elena. Siempre hay un interés detrás». «Mateo no es así», defendió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la vehemencia de su respuesta. «Ha respetado todos los límites que establecimos. Nunca ha intentado impresionarnos con su dinero o posición».
Dolores estudió a su hija con la sabiduría que dan los años. «Te estás enamorando de él», afirmó, no como una pregunta, sino como una constatación. «No, es solo un amigo, un buen amigo». «Elena Ramírez, te conozco desde que te formaste en mi vientre. No puedes engañarme. Tienes la misma mirada que tenías a los 15 años cuando te enamoraste de tu profesor de literatura». Elena sintió el rubor subir a sus mejillas. ¿Era posible que su madre tuviera razón? ¿Estaba desarrollando sentimientos más profundos por Mateo? «Incluso si fuera cierto», respondió finalmente. «No significa nada. Somos de mundos diferentes. Además, él todavía está procesando la pérdida de su esposa». «El amor no entiende de clases sociales ni de tiempos de duelo», sentenció Dolores. «Solo te pido que seas cautelosa, por ti y por Sofía». Mientras tanto, en el zoológico, Mateo y Sofía observaban a los flamingos. La niña, fascinada por las elegantes aves rosadas, bombardeaba a Mateo con preguntas sobre sus hábitos y características. «¿Por qué son rosados? ¿Es verdad que duermen parados en una pata? ¿Pueden volar?». Mateo respondía con paciencia, disfrutando de la curiosidad insaciable de la pequeña. En un momento, Sofía se detuvo y lo miró seriamente. «Mateo, ¿puedo preguntarte algo importante?». «Por supuesto, pequeña». «¿Tú quieres a mi mamá?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Sofía lo observaba con la intensidad propia de los niños cuando buscan verdades sin filtros. «Tu mamá es una persona extraordinaria», respondió cautelosamente. «La respeto y la admiro muchísimo. ¿Pero la quieres como los príncipes quieren a las princesas en los cuentos? Porque ella sonríe diferente cuando habla de ti, y tú la miras como mi abuelo miraba a mi abuela en las fotos viejas». Mateo se quedó sin palabras ante la perspicacia de Sofía. Era tan transparente que incluso una niña de 8 años podía ver lo que él mismo apenas comenzaba a reconocer. «Las relaciones entre adultos son complicadas, Sofía», respondió finalmente. «Tu mamá y yo somos buenos amigos, y eso es lo importante ahora». «Pero podrían ser más que amigos», insistió ella. «Así seríamos una familia de verdad». «Sofía», Mateo se arrodilló para estar a su nivel. «Las familias vienen en todas formas y tamaños. Algunas tienen un papá y una mamá, otras solo una mamá, o solo un papá, o dos mamás, o dos papás. Lo importante no es quién forma la familia, sino el amor que hay en ella». La niña pareció considerar sus palabras con seriedad. «Pero sería lindo si fuéramos una familia como en las películas, tú, mamá y yo». «A veces la vida real es mejor que las películas», respondió Mateo con una sonrisa. «Ahora, ¿quieres ir a ver a los elefantes?». El tema quedó ahí, pero las palabras de Sofía resonaron en la mente de Mateo durante el resto del día. ¿Estaba desarrollando sentimientos más profundos por Elena? La idea no le resultaba tan sorprendente como debería. En estos meses, había llegado a valorar su fortaleza, su dedicación como madre, su inteligencia y su sentido del humor. Pero el recuerdo de Claudia seguía presente, y no estaba seguro de estar listo para abrir su corazón nuevamente. Esa noche, después de dejar a Sofía en casa, Mateo regresó a su mansión en Las Lomas. El contraste entre el cálido y modesto apartamento de Elena y su lujosa pero fría residencia nunca le había parecido tan marcado. Pasó junto a los valiosos cuadros, las esculturas de artistas reconocidos, los muebles de diseño. Todo parecía ahora desprovisto de alma. Se sirvió una copa de whisky y salió al balcón. La Ciudad de México se extendía ante él. Un mar de luces que parpadeaban en la noche. En algún lugar de esa vastedad, Elena probablemente estaría arropando a Sofía, quizás leyéndole un cuento antes de dormir. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de la Junta Directiva de Nueva York. Necesitaban su respuesta sobre el viaje. Mateo contempló la ciudad una vez más. La decisión que debía tomar iba mucho más allá de un simple viaje de negocios. Era una elección entre el mundo que había construido durante décadas y el nuevo mundo que apenas comenzaba a descubrir junto a Elena y Sofía. Con una claridad que lo sorprendió, supo cuál sería su respuesta. El día del Festival del Día de las Madres amaneció soleado y fresco, uno de esos perfectos días de primavera en la Ciudad de México.
Mateo llegó temprano a la escuela Miguel Hidalgo, elegantemente vestido, con un traje azul marino, pero sin corbata, buscando un equilibrio entre la formalidad que le era natural y la sencillez del entorno. Había rechazado definitivamente el viaje a Nueva York, delegando la responsabilidad en su vicepresidente, Jorge Mendoza, quien no ocultó su sorpresa ante esta decisión sin precedentes. Es la primera vez en 15 años que no diriges personalmente una negociación de esta envergadura, había comentado Jorge. Siempre hay una primera vez para todo, respondió Mateo con una sonrisa enigmática. El patio de la escuela estaba decorado con flores de papel y carteles coloridos. Padres y madres se acomodaban en sillas dispuestas frente a un pequeño escenario improvisado. Mateo localizó a Elena entre la multitud, hermosa en un sencillo vestido color turquesa. «Llegaste», sonrió ella al verlo con una mezcla de alivio y alegría. «¿Dudabas que lo haría?», preguntó él, tomando asiento a su lado. Honestamente, una parte de mí esperaba recibir una llamada de último minuto diciendo que surgió una emergencia empresarial. «He tenido suficientes emergencias empresariales para toda una vida», respondió Mateo. «Esto es más importante». La mirada que compartieron contenía un mensaje silencioso, una complicidad que iba más allá de las palabras. Elena sintió un cosquilleo en el estómago, recordando la conversación con su madre. ¿Tenía razón Dolores? ¿Estaba enamorándose de este hombre que había entrado en sus vidas de manera tan inesperada? El festival comenzó con un discurso de la directora, seguido por presentaciones de cada grupo. Cuando llegó el turno de la clase de Sofía, Mateo y Elena se inclinaron hacia adelante, atentos. Las niñas, vestidas con faldas coloridas, interpretaron una danza tradicional mexicana. Sofía, en el centro del grupo, ejecutaba los pasos con gracia y entusiasmo, buscando constantemente la mirada de su madre y de Mateo entre el público. «Es talentosa», susurró Mateo. «Siempre le ha gustado bailar», respondió Elena con orgullo, pero nunca la había visto tan feliz haciéndolo. Tras la danza, Sofía recitó un poema dedicado a las madres junto con sus compañeras. Al finalizar, todas entregaron rosas de papel a sus madres. Para sorpresa de Mateo, Sofía se acercó a él después de abrazar a Elena y le entregó también una rosa. «Gracias por venir», dijo la niña con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquel pequeño gesto encerraba un universo de significado. Tomó la rosa de papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. El evento continuó con más presentaciones y culminó con un almuerzo comunitario en el patio. Familias enteras compartían alimentos, risas y conversaciones. Mateo, Elena y Sofía se sentaron en una mesa junto a la maestra Lupita y otras dos familias. «Señor Velázquez», saludó Lupita. «Qué gusto verlo nuevamente. Sofía ha estado hablando toda la semana sobre su asistencia hoy». «Por favor, llámeme Mateo», respondió él. «El gusto es mío. Sofía estuvo magnífica en su presentación». La comida transcurrió en un ambiente agradable. Mateo se sorprendió a sí mismo sintiéndose completamente cómodo en este entorno tan diferente a los restaurantes de lujo y salas de juntas a los que estaba acostumbrado. Observó a Elena interactuar con otras madres, su risa natural, la forma en que escuchaba atentamente a cada persona. Sin pretensiones, sin artificios, real. Mientras los adultos conversaban, Sofía jugaba con Lupita Hernández, su nueva amiga inseparable. Desde la distancia, Mateo las observaba correr y reír, sintiendo una extraña mezcla de felicidad y nostalgia. ¿Así habría sido tener un hijo con Claudia? Este pensamiento, que antes le habría causado un dolor insoportable, ahora venía acompañado de una cierta paz. De repente, el ambiente festivo se vio interrumpido. Un hombre de unos 35 años, con aspecto descuidado pero atractivo, atravesó el patio directamente hacia su mesa. Elena se tensó visiblemente al reconocerlo. «Javier», murmuró, palideciendo. Mateo comprendió inmediatamente. Era el padre de Sofía. «Vaya, vaya», dijo Javier Morales con un tono que mezclaba ironía y hostilidad. «Así que no pudiste venir a mi llamada porque estabas trabajando, pero tienes tiempo para fiestas escolares». Elena se levantó intentando mantener la calma. «No es el momento ni el lugar, Javier. Por favor, vete»,
¿Irme? ¿De la escuela de mi hija? Javier elevó la voz atrayendo miradas incómodas. Su atención se fijó en Mateo. ¿Y quién es este, tu nuevo novio rico? Mateo se puso de pie con tranquila dignidad, extendiendo su mano. Mateo Velázquez, amigo de la familia. Javier ignoró el gesto, escudriñándolo con desprecio. Así que ahora te gustan los trajeados, Elena. Has subido de categoría. Javier, basta, siseó Elena, consciente de que su hija podría verlos en cualquier momento. Hablemos afuera, por favor. La maestra Lupita, percibiendo la tensión, se acercó rápidamente. Señor Morales, le pido que respete el ambiente escolar. Hay niños presentes. Solo quiero ver a mi hija, respondió Javier, su voz un poco más controlada pero todavía hostil. Tengo derecho. La última vez que quisiste verla fue hace 7 meses, recordó Elena con amargura, y cancelaste a última hora como siempre. Javier estaba a punto de replicar cuando Sofía, que había notado el alboroto, se acercó corriendo. Se detuvo en seco al ver a su padre, su expresión transformándose de curiosidad a desconcierto. «¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¡Princesa!», exclamó Javier cambiando completamente de actitud. Se agachó para abrazarla, pero Sofía se mantuvo a distancia, recelosa. «Vine a verte. ¿No me das un abrazo?». La niña miró a su madre, como buscando permiso o guía. Elena asintió levemente, aunque su tensión era evidente. Sofía dio un paso adelante y permitió que su padre la abrazara. Pero su cuerpo permaneció rígido, sin corresponder al gesto con entusiasmo. Cuando Javier la soltó, ella retrocedió inmediatamente y, para sorpresa de todos, se colocó junto a Mateo, tomando su mano. El gesto no pasó desapercibido para Javier, cuyo rostro se ensombreció. «¿Quién es este hombre, Sofía?», preguntó con fingida jovialidad. «Es Mateo», respondió ella simplemente. «Me ayuda con la tarea y me lleva al parque. Y nunca rompe sus promesas». La directora Ramírez, alertada por otros maestros sobre la situación, se acercó con paso firme. «Señor Morales, no tenía conocimiento de su visita hoy. Por protocolo escolar, necesitamos autorización previa de los tutores legales para cualquier visita no programada». «Soy su padre», respondió Javier con indignación. «No necesito autorización para ver a mi propia hija». «Me temo que sí. Según nuestros registros, la custodia legal exclusiva pertenece a la señora Ramírez», explicó la directora con firmeza profesional. Javier miró a Elena con rabia apenas contenida. «¿Así que ahora me niegas ver a mi hija y encima la expones a este extraño?». «Mateo no es un extraño», intervino Sofía con una seguridad sorprendente para su edad. «Es mi amigo, y tú casi nunca vienes a verme». Las palabras de la niña cayeron como un puñal. Javier, visiblemente afectado, dio un paso atrás. Luego miró a Mateo con una mezcla de celos y desprecio. «Esto no ha terminado», advirtió antes de darse la vuelta y marcharse a grandes zancadas. Un silencio incómodo siguió a su partida. Lentamente, las conversaciones a su alrededor se reanudaron, aunque muchas miradas curiosas seguían fijas en ellos. «Lo siento mucho», murmuró Elena mortificada por la escena. «No tienes nada que lamentar», respondió Mateo con calma. «¿Estás bien, Sofía?». La niña asintió, pero su anterior alegría había desaparecido. «¿Por qué papá siempre viene cuando estoy feliz? Arruina todo». Elena se arrodilló frente a su hija. «Tu papá te quiere a su manera, cariño, solo que a veces no sabe cómo demostrarlo correctamente». «Prefiero estar con ustedes», declaró Sofía, abrazando a su madre y mirando a Mateo. «Ustedes me hacen sentir segura». El festival continuó, pero la sombra de la visita de Javier permaneció sobre ellos. Durante el camino de regreso a casa, Sofía estuvo inusualmente callada, perdida en sus pensamientos. Elena y Mateo intercambiaron miradas preocupadas. Al llegar al apartamento, Elena preparó chocolate caliente, una tradición familiar para los momentos difíciles. Mientras Sofía veía dibujos animados en la pequeña sala, Elena y Mateo conversaron en voz baja en la cocina. «Tengo un mal presentimiento», confesó ella, sus manos aferrando la taza con fuerza. «Javier nunca aparece sin motivo». «¿Crees que intente reclamar algún tipo de custodia?», preguntó Mateo cautelosamente. «Es posible.
Últimamente ha estado más estable económicamente. Consiguió un trabajo en una constructora y, según me contó su madre, está viviendo en un apartamento decente. Elena suspiró. No sería la primera vez que intenta jugar a ser padre cuando le conviene. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, ofreció Mateo. Elena lo miró con gratitud mezclada con preocupación. Ya has hecho demasiado, Mateo. No quiero involucrarte en nuestros problemas legales. No estoy involucrado, Elena. Estoy comprometido, respondió él con una intensidad que sorprendió a ambos. Sofía y tú son importantes para mí. No voy a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Sus miradas se encontraron, comunicando sentimientos que aún no se atrevían a expresar en palabras. Elena sintió un nudo en la garganta, conmovida por la firmeza de su compromiso. Gracias, susurró. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elena recibió un mensaje de texto de Javier. Necesitamos hablar sobre nuestra hija y el hombre con el que la estás criando. Mañana 10 a.m., Café El Jarocho. El Ki, no faltes. Elena mostró el mensaje a Mateo, quien se había quedado para asegurarse de que estuvieran bien. ¿Vas a ir?, preguntó él. Tengo que hacerlo. Mejor enfrentar esto directamente que dejar que Javier aparezca nuevamente por sorpresa. ¿Quieres que te acompañe? Elena consideró la oferta. Por un lado, la presencia de Mateo le daría fortaleza. Por otro, podría provocar aún más a Javier. Te lo agradezco, pero creo que debo hacer esto sola. Javier y yo tenemos una historia complicada que resolver. Mateo asintió, respetando su decisión aunque no le agradara. Estaré disponible para lo que necesites, aseguró. Solo llámame. A la mañana siguiente, Elena dejó a Sofía con su vecina, doña Carmen, y se dirigió al café. Javier ya la esperaba, sorprendentemente puntual para sus estándares. Parecía más compuesto que el día anterior, vestido con una camisa limpia y el cabello peinado. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó frente a él. Su tono era menos hostil, pero había una determinación en sus ojos que Elena conocía bien. ¿De qué quieres hablar, Javier?, preguntó ella directamente. He visto las fotos en redes sociales, Elena. Sofía con ese hombre en el zoológico, en el parque, en el museo. ¿Quién es realmente? ¿Y por qué permites que pase tanto tiempo con nuestra hija? Elena tomó aire, preparándose para la conversación difícil que se avecinaba. Mateo es un amigo que ha sido un apoyo importante para Sofía. Apareció en un momento en que ella necesitaba una figura masculina positiva en su vida, especialmente después de tus repetidas ausencias. Así que ahora soy un mal padre y él es el héroe, replicó Javier con amargura. Conveniente narrativa. No estoy creando ninguna narrativa, Javier. Son hechos. Te fuiste hace más de un año. Tus visitas son esporádicas y tus promesas raramente se cumplen. Mientras tanto, Mateo ha estado presente consistentemente, ayudando a Sofía con sus tareas, apoyándola emocionalmente. Javier guardó silencio un momento, como asimilando la información. Luego, con una calma inquietante, dijo: «Voy a solicitar la custodia compartida». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?» «He cambiado, Elena. Tengo un trabajo estable, un hogar adecuado. Estoy en mi derecho de ser parte de la vida de mi hija». «¿Después de un año de ausencia?», replicó ella incrédula. «¿Después de olvidar su cumpleaños, de cancelar visitas, de no aportar económicamente?» «Puedo demostrar que he cambiado», insistió Javier, y los tribunales suelen favorecer la reunificación familiar cuando el padre muestra estabilidad. Además, su voz adquirió un tono calculador. «No creo que a un juez le parezca apropiado que expongas a nuestra hija a un hombre extraño con el que evidentemente tienes una relación romántica». «No hay ninguna relación romántica», protestó Elena, aunque el rubor en sus mejillas contradecía parcialmente sus palabras. «Y Mateo no es un extraño para Sofía. Es una persona que la quiere y la respeta. Es un hombre que apenas conoces», contraatacó Javier. «¿Sabes siquiera quién es realmente? ¿Has investigado su pasado? ¿Sus intenciones?» Elena apretó los puños bajo la mesa. «Sé lo suficiente. Es más de lo que puedo decir sobre ti después de 5 años juntos». Javier la miró fijamente. «Voy a luchar por mi hija, Elena. Estás advertida».
Con esas palabras, se levantó y salió del café, dejando a Elena temblando de rabia y miedo. Esa misma tarde, Elena llamó a Mateo y le contó sobre la amenaza de Javier. Sin dudarlo, Mateo ofreció ponerla en contacto con el mejor bufete de abogados de la ciudad, especializado en derecho familiar. «No puedo permitirme abogados de ese nivel», protestó Elena. «Yo me encargaré de eso», respondió Mateo con firmeza. «Y antes de que rechaces mi oferta por orgullo, piensa en Sofía. Merece la mejor defensa posible». Elena cedió, reconociendo la verdad en sus palabras. Al día siguiente, ambos se reunieron con Alejandra Cortés, una de las abogadas más respetadas en casos de custodia infantil. El despacho de Alejandra, ubicado en un elegante edificio en Polanco, intimidó inicialmente a Elena. Sin embargo, la abogada la recibió con calidez y profesionalismo, escuchando atentamente los detalles del caso. «Basándome en lo que me cuentan», explicó Alejandra después de tomar notas detalladas, «la situación presenta aspectos tanto favorables como preocupantes. Por un lado, el historial de abandono del padre juega a su favor, señora Ramírez. Por otro, los tribunales mexicanos tienden a favorecer la presencia de ambos progenitores en la vida del menor, siempre que no existan riesgos evidentes». «¿Y qué hay sobre Mateo?», preguntó Elena con preocupación. «Javier insinuó que su presencia en la vida de Sofía podría ser vista negativamente por un juez». Alejandra miró a Mateo con interés profesional. «La presencia de una nueva pareja no es inherentemente problemática, siempre que se demuestre que existe un vínculo saludable con el menor». «No somos pareja», aclaró Elena rápidamente, evitando mirar a Mateo. «Solo amigos». La abogada asintió, sin comentar sobre el evidente rubor en las mejillas de Elena. En cualquier caso, la naturaleza de su relación es secundaria. Lo importante es cómo esta amistad afecta a Sofía. Basándome en lo que me han contado, parece que la influencia ha sido positiva. Los informes escolares que mencionan mejoras en su comportamiento y rendimiento académico serán útiles. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Mateo, usando inconscientemente el plural, un detalle que no pasó desapercibido para la abogada. «Podemos preparar una defensa sólida basada en el bienestar de la niña. Recopilaremos testimonios de maestros, médicos, vecinos, documentaremos el historial de ausencias del padre, presentaremos pruebas de la estabilidad emocional y económica del hogar actual». Alejandra hizo una pausa. «Sin embargo, debemos estar preparados para una posible resolución que otorgue algún tipo de visitas supervisadas al padre». Elena sintió un escalofrío ante esta posibilidad, no por perder tiempo con Sofía, sino por el temor a que Javier volviera a decepcionarla. «¿Y existe la posibilidad de que obtenga la custodia compartida?», preguntó con voz temblorosa. «Es poco probable dadas las circunstancias, pero no imposible», respondió Alejandra con honestidad profesional. «Todo dependerá de lo que Javier pueda demostrar sobre su cambio de circunstancias y estabilidad actual». Al salir del despacho, Elena se sentía abrumada por la información y las posibilidades. Mateo, percibiendo su ansiedad, sugirió caminar un rato por el Parque Lincoln antes de regresar. «Todo saldrá bien», la reconfortó mientras caminaban entre los árboles. «Alejandra es la mejor en su campo y tenemos la verdad de nuestro lado». «Tengo miedo, Mateo», confesó Elena, permitiéndose ser vulnerable. «No por mí, sino por Sofía. Finalmente está feliz, estable, y si Javier consigue la custodia compartida solo para abandonarla nuevamente después, no sería la primera vez». «No dejaremos que eso suceda», prometió Mateo, tomando su mano instintivamente. «Estamos juntos en esto». Elena miró sus manos entrelazadas, sintiendo una calidez que contrarrestaba el frío de su miedo. En ese momento, bajo la sombra protectora de los árboles, se permitió reconocer lo que había estado negando. Sus sentimientos por Mateo iban mucho más allá de la amistad, y por la forma en que él apretaba suavemente su mano, sospechaba que el sentimiento era mutuo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena notó que la niña estaba inquieta, dando vueltas en la cama. «¿Qué pasa, cariño? ¿No puedes dormir?». Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillantes en la penumbra. «Mamá, ¿es verdad que papá quiere que viva con él?». Elena se tensó. ¿Cómo se había enterado Sofía?
¿Quién te dijo eso? Tía Mónica llamó mientras estabas en la cocina. No quería escuchar, pero dijo algo sobre papá y un juez. Elena suspiró. Su hermana Mónica, aunque bien intencionada, a veces olvidaba que las paredes tenían oídos, especialmente cuando esos oídos pertenecían a una niña curiosa. Tu papá quiere pasar más tiempo contigo, explicó Elena con cuidado. Eso no significa que vayas a vivir con él. No quiero ir con él, declaró Sofía con vehemencia. Quiero quedarme contigo y con Mateo. Y te quedarás con nosotros, aseguró Elena acariciando su cabello. Pero es importante que sepas que tu papá te quiere, a su manera. Pero Mateo es mejor papá que él, insistió Sofía. Mateo no grita, no desaparece y siempre dice la verdad. Elena no supo qué responder. La simple verdad en las palabras de su hija era desgarradora. Intenta dormir, mi amor. Todo estará bien. Sin embargo, esa noche Sofía tuvo pesadillas. Se despertó gritando, bañada en sudor, convencida de que su padre la había llevado lejos y no podía volver a ver a su madre ni a Mateo. Elena la consoló durante horas, meciéndola como cuando era bebé, cantándole canciones de cuna olvidadas. Cuando finalmente Sofía volvió a dormirse, el amanecer ya teñía el cielo de rosa. Con ojeras y el corazón pesado, Elena llamó a Mateo. Sofía tuvo pesadillas toda la noche, le contó. Está aterrorizada con la idea de que Javier pueda alejarla de nosotros. ¿Quieres que vaya?, ofreció él inmediatamente. Por favor, respondió ella, su voz revelando el agotamiento emocional que sentía. Te necesitamos. Una hora después, Mateo llegó con desayuno para los tres y un pequeño osito de peluche para Sofía. Mientras la niña desayunaba en la cocina, Elena y Mateo hablaron en voz baja en la sala. Necesitamos protegerla de todo este estrés, dijo Mateo. Es demasiado para una niña de su edad. Lo sé, suspiró Elena. Pero ¿cómo la protejo de algo que está sucediendo realmente? Javier podría obtener visitas regulares, incluso custodia parcial. Mateo guardó silencio un momento, como considerando algo importante. Finalmente, con determinación en la voz, dijo: existe otra posibilidad que no hemos considerado. ¿Cuál? Adopción, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de su decisión. Si Javier renunciara voluntariamente a sus derechos paternos, yo podría adoptar legalmente a Sofía. Elena lo miró atónita. Mateo, eso es enorme. No puedo pedirte algo así. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo, respondió él con serenidad. He estado pensando en esto durante semanas, incluso antes de que Javier reapareciera. Quiero a Sofía como si fuera mi propia hija y quiero estar presente en su vida, no como un amigo ocasional, sino como una figura permanente en quien pueda confiar siempre. Pero la adopción es un compromiso de por vida, señaló Elena, su corazón latiendo aceleradamente. Lo sé, asintió Mateo, y estoy preparado para asumirlo. Lo que no dijo, pero flotaba entre ellos como una verdad no pronunciada, era que ese compromiso se extendía también hacia ella. No era solo Sofía quien había entrado en su corazón. Hablaré con Alejandra sobre esta posibilidad, continuó Mateo, pero primero quería saber si tú estarías dispuesta a considerarlo. Elena miró hacia la cocina, donde Sofía desayunaba tranquilamente, ajena a la conversación que podría cambiar su futuro. Luego volvió a mirar a Mateo, este hombre que había entrado en sus vidas por casualidad y ahora se ofrecía a convertirse en parte permanente de ellas. Sí, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Lo consideraría. En ese momento el teléfono de Elena sonó. Era un mensaje de Javier, informándole que su abogado había presentado formalmente la solicitud de custodia compartida. La batalla legal había comenzado oficialmente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Alejandra Cortés, la abogada contratada por Mateo, preparó una defensa meticulosa, recopilando testimonios de maestros, vecinos y profesionales de la salud que confirmaban la estabilidad y felicidad de Sofía en su entorno actual. Por su parte, Javier no escatimó esfuerzos. Contrató a un abogado conocido por su agresividad en casos de custodia y presentó pruebas de su nueva situación. Un contrato laboral estable,
un apartamento de 2 habitaciones en un barrio respetable e incluso certificados de un curso de crianza positiva que había completado recientemente. La tensión era palpable en el hogar de los Ramírez. A pesar de los esfuerzos de Elena por mantener la normalidad, Sofía percibía la ansiedad flotando en el aire como una nube tóxica. Sus pesadillas continuaron, aunque con menor frecuencia, gracias a las visitas regulares de Mateo, quien se había convertido en un ancla de estabilidad para ambas. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre el sistema solar, Elena recibió una llamada de su madre. «Hija, necesito hablar contigo», dijo Dolores con un tono que Elena reconoció como serio. «A solas». «¿Ocurre algo, mamá?» «Es sobre todo este asunto del juicio y otras cosas. Prefiero decírtelo en persona. ¿Puedo pasar por tu apartamento mañana?» Elena acordó la visita, intrigada y preocupada por el misterio en la voz de su madre. Al día siguiente, Dolores llegó puntual, cargando una bolsa con pan dulce de la panadería favorita de Sofía. Después de saludar a su nieta con afecto, pidió hablar con Elena en privado. «He estado pensando mucho en tu situación», comenzó Dolores una vez que estuvieron solas en la pequeña cocina, «y creo que debo disculparme». «¿Disculparte? ¿Por qué?» «Por mi actitud hacia Mateo, por mi desconfianza inicial y mis advertencias». Dolores suspiró como reuniendo fuerzas para una confesión difícil. «Verás, cuando tu padre nos abandonó, yo apenas tenía 23 años, igual que tú cuando Javier se fue. La diferencia es que yo me amargué, me encerré en mi dolor y desconfianza». Elena escuchaba atentamente, sorprendida por esta súbita vulnerabilidad en su madre, siempre tan fuerte y reservada. «Cuando vi a Mateo entrar en sus vidas, solo pude pensar en protegerte de lo que yo sufrí», continuó Dolores. «Pero he estado observando. He visto cómo te mira, cómo trata a Sofía. No es como tu padre, ni como Javier. Es un hombre que sabe lo que significa el compromiso». «Mamá», comenzó Elena conmovida. «Déjame terminar», la interrumpió Dolores suavemente. «Hay algo que nunca te he contado. Tu padre no simplemente se fue un día. Hubo señales, advertencias que ignoré. Era negligente, inconstante, igual que Javier con Sofía. Y cuando finalmente se marchó, una parte de mí sintió alivio junto con el dolor. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería protegerte de esa verdad. Quería que creyeras que tu padre había sido una buena persona que simplemente tomó una mala decisión». Dolores tomó las manos de su hija. «Lo que quiero decirte, Elena, es que reconozco la diferencia entre los hombres que abandonan y los que se quedan, entre los que prometen y los que cumplen. Y Mateo, él cumple». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. La bendición implícita de su madre significaba más de lo que podía expresar. «Gracias, mamá», susurró. «Tu opinión es importante para mí». «Ahora sobre el juicio», continuó Dolores con tono práctico, secándose discretamente una lágrima. «Quiero testificar a tu favor. Puedo hablar sobre el comportamiento de Javier en los últimos años, cómo afectó a Sofía, y el cambio positivo desde que Mateo entró en sus vidas». «¿Harías eso?» «Por supuesto. Es mi nieta de quien estamos hablando». Dolores apretó las manos de Elena. «Y también quiero decirte algo más. Si este hombre te propone matrimonio, tienes mi bendición». Elena no pudo contener una risa nerviosa. «Mamá, Mateo y yo ni siquiera hemos...» «No soy ciega, hija. Veo cómo se miran. Y está bien. Mereces ser feliz, con o sin un hombre. Pero si eliges a uno, me alegra que sea alguien como él». La conversación con su madre dejó a Elena reflexiva. Esa noche, después de acostar a Sofía, llamó a Mateo. «¿Te gustaría venir mañana a cenar?», preguntó. «Solo nosotros. Le pediré a mi mamá que cuide a Sofía». «Me encantaría», respondió él, intrigado por la invitación especial. La cena fue sencilla, pero preparada con cuidado. Chiles rellenos, la especialidad de Elena, con arroz y frijoles. Mateo trajo un vino tinto que complementaba perfectamente la comida. La conversación fluyó naturalmente, evitando inicialmente el tema de la custodia que había dominado sus interacciones recientes. «Mi madre vino ayer», comentó Elena finalmente, mientras servía café.
Me sorprendió con su apoyo hacia ti. Al principio estaba muy recelosa. Es comprensible, sonrió Mateo. Yo también lo estaría si un extraño en traje caro apareciera de repente en la vida de mi hija. Ya no eres un extraño, respondió Elena, sosteniendo su mirada. Para ninguna de nosotras. Hubo un momento de silencio cargado de significado. Mateo dejó su taza y tomó la mano de Elena sobre la mesa. Elena, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, pero con todo lo del juicio nunca parecía el momento adecuado. ¿Qué cosa?, preguntó ella, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Me he enamorado de ti, confesó Mateo con sencillez. No solo de Sofía, aunque ella conquistó mi corazón primero. De ti, de tu fuerza, tu integridad, tu capacidad para amar incondicionalmente. Elena sintió que el tiempo se detenía. Todas las dudas y miedos que había albergado, las diferencias sociales, económicas, culturales, parecían disolverse ante la honestidad en los ojos de Mateo. Yo también me he enamorado de ti, respondió, su voz apenas un susurro, y me aterra. ¿Por qué? Porque nunca me he sentido así, ni siquiera con Javier. Y porque nuestros mundos son tan diferentes, los mundos se pueden unir, interrumpió Mateo suavemente. Mira lo que ha pasado en estos meses. Mi vida en las lomas, con todas sus comodidades materiales, estaba vacía. Aquí en este apartamento con ustedes he encontrado lo que realmente importa. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Y si no funciona? Sofía ya está tan apegada a ti. Esa es otra razón por la que he esperado para decirte esto, respondió Mateo. Quería estar absolutamente seguro de mis sentimientos. No solo por ti, sino por Sofía. Mi oferta de adopción no depende de lo que haya entre nosotros. Incluso si tú y yo no, incluso si solo fuéramos amigos, mi compromiso con Sofía permanecería intacto. Esta declaración, más que cualquier otra cosa, confirmó a Elena lo que ya sabía en su corazón. Mateo era el hombre que había estado esperando, aunque nunca lo hubiera buscado conscientemente. Se inclinó sobre la mesa y por primera vez, sus labios se encontraron en un beso suave pero profundo, un sello de promesas aún no pronunciadas, pero ya entendidas. El momento fue interrumpido por el teléfono de Elena. Era Alejandra Cortés. Disculpa la hora, dijo la abogada, pero acabo de recibir notificación. La audiencia ha sido programada para el próximo miércoles. El juez Ortega presidirá el caso. Elena agradeció la información y colgó, su rostro reflejando la ansiedad que regresaba con fuerza. ¿La audiencia?, preguntó Mateo. Sí, el miércoles próximo, con el juez Ortega. Alejandra dice que es justo pero tradicional, comentó Mateo. Vamos a estar preparados. Todo saldrá bien. Elena asintió, queriendo creerle pero incapaz de disipar completamente el miedo. Los días previos a la audiencia transcurrieron en una mezcla de preparación legal y emocional. Alejandra los asesoró sobre qué esperar, cómo vestirse, qué decir y qué no decir. Mateo reorganizó toda su agenda laboral para estar presente en cada paso del proceso. La noche anterior a la audiencia, mientras Elena preparaba la ropa que usaría Sofía, la niña la sorprendió con una pregunta directa. «Mamá, ¿tú y Mateo se van a casar?» Elena casi dejó caer el vestido que sostenía. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque los veo mirarse como la princesa mira al príncipe en las películas», respondió Sofía con la lógica simple pero certera de los niños. «Y porque sería bonito que fuéramos una familia de verdad». «Sofía». Elena se sentó junto a su hija en la cama. «Mateo y yo nos queremos mucho, y ambos te queremos a ti más que a nada en el mundo. Pero el matrimonio es una decisión muy importante que requiere tiempo». «Pero lo estás pensando, ¿verdad?», insistió Sofía con una sonrisa esperanzada. Elena no pudo evitar sonreír también. «Sí, lo estoy pensando». «Bien», asintió Sofía con satisfacción, «porque ya le dije a Lupita que pronto tendría un nuevo papá». Elena rió a pesar de la tensión del momento. La confianza infantil de su hija era un bálsamo para sus nervios. El miércoles amaneció claro y soleado. Un día engañosamente hermoso para la batalla que se avecinaba. Elena vistió a Sofía con un vestido azul marino y una diadema a juego, mientras ella optó por un conjunto sobrio pero elegante que Mateo le había regalado discretamente, insistiendo en que no era un lujo,
sino una necesidad para causar la mejor impresión posible. Mateo llegó temprano, impecable en un traje gris oscuro que, aunque claramente costoso, no resultaba ostentoso. Su presencia tranquila y confiada ayudó a calmar los nervios de Elena. «Pase lo que pase hoy», dijo mientras tomaba sus manos. «Recuerda que estamos juntos en esto. No estás sola». El Tribunal de Familia del Distrito Federal era un edificio imponente. En la entrada se encontraron con Alejandra, quien los guió a la sala correspondiente. Javier ya estaba allí con su abogado, un hombre de aspecto agresivo con un maletín de cuero gastado. El juez Ortega, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa, inició la sesión puntualmente. Después de las formalidades iniciales, permitió que ambas partes presentaran sus argumentos. El abogado de Javier fue el primero. Con elocuencia estudiada, describió a su cliente como un padre reformado, estable económicamente y emocionalmente preparado para asumir un rol activo en la vida de su hija. Presentó los certificados del curso de crianza, referencias laborales, fotos del apartamento preparado para recibir a una niña. «Mi cliente reconoce sus errores pasados, su señoría», concluyó el abogado. «Pero no merecemos todos una segunda oportunidad, especialmente cuando se trata del sagrado vínculo entre un padre y su hija». Cuando fue el turno de Alejandra, su enfoque fue diferente. No atacó directamente a Javier, sino que construyó una narrativa sólida sobre la vida estable y feliz de Sofía actualmente. «Su señoría, no negamos que el señor Morales pueda haber cambiado», argumentó Alejandra. «Lo que cuestionamos es si este cambio tan reciente y coincidente con la aparición de otra figura masculina en la vida de la niña es genuino y sostenible». Presentó testimonios de maestros sobre la mejora en el rendimiento académico y bienestar emocional de Sofía en los últimos meses. Mostró registros de las numerosas promesas incumplidas de Javier, documentadas en mensajes de texto y llamadas perdidas. Finalmente, introdujo discretamente la figura de Mateo, describiéndolo como un amigo de la familia que había proporcionado estabilidad y apoyo sin intentar usurpar el rol paterno. El juez escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas incisivas a ambas partes. Finalmente, llegó el momento que todos temían y esperaban. Sofía sería entrevistada en privado por el juez. «Solo quiero hablar con la niña y una representante del desarrollo integral de la familia», anunció el juez Ortega. «Los demás, por favor, esperen fuera». La espera en el pasillo fue angustiante. Elena caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Mateo permanecía sentado, aparentemente sereno, aunque el movimiento constante de su pie delataba su ansiedad. Javier, por su parte, fumaba nerviosamente junto a una ventana, ignorando las señales de prohibición. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y Sofía salió, su expresión indescifrable. La trabajadora social del DIF la acompañó hacia Elena, mientras el juez llamaba a todos a regresar a la sala. «¿Qué te preguntó?», susurró Elena a su hija. «Muchas cosas», respondió Sofía. «Sobre papá, sobre ti, sobre Mateo, sobre la escuela y mis amigos». No hubo tiempo para más preguntas. El juez Ortega ya estaba listo para continuar. «He escuchado los argumentos de ambas partes», comenzó con voz grave. «Y lo que es más importante, he escuchado a Sofía. Basándome en toda la evidencia presentada y considerando el bienestar superior de la niña, mi decisión es la siguiente». La sala quedó en completo silencio. Elena apretó la mano de Mateo con fuerza. «La custodia principal permanecerá con la madre, Elena Ramírez», dictaminó el juez. «El padre, Javier Morales, tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes, siempre que la niña esté de acuerdo en participar». Elena sintió un alivio tan intenso que casi se desploma. Mateo la sostuvo discretamente. «Estas visitas», continuó el juez, «estarán condicionadas a la asistencia regular del señor Morales a terapia familiar y al cumplimiento estricto de los horarios acordados. Cualquier incumplimiento resultará en la revisión inmediata de este acuerdo». Javier, visiblemente molesto, murmuró algo a su abogado. «Su señoría», intervino el abogado, «mi cliente considera que esta resolución no reconoce adecuadamente sus derechos como padre biológico. Solicitamos reconsideración».
Su cliente debería considerar esto como una oportunidad, no como un castigo, respondió el juez con firmeza. Le estoy dando la posibilidad de reconstruir su relación con su hija de manera gradual y saludable. Si realmente ha cambiado, como afirma, este camino le permitirá demostrarlo. Luego, mirando directamente a Javier, añadió: Señor Morales, durante mi entrevista con Sofía, le pregunté cosas básicas sobre ella, su comida favorita, su materia escolar preferida, el nombre de su mejor amiga. Usted no supo responder correctamente a ninguna de estas preguntas en su declaración previa. Mientras tanto, el señor Velázquez, a quien su abogado ha tratado de presentar como una influencia negativa, conoce incluso las rutinas para cuando Sofía tiene pesadillas y los sueños que le gustaría cumplir. Le sugiero que, en lugar de litigar por tiempo con su hija, invierta ese tiempo en conocerla realmente. Las palabras del juez cayeron como piedras en el estanque quieto de la sala. Javier, visiblemente avergonzado, bajó la mirada. Se levanta la sesión, concluyó el juez Ortega, golpeando su mazo. Mientras salían del tribunal, Elena no podía contener su felicidad y alivio. Abrazó a Sofía con fuerza, luego a Mateo y finalmente a Alejandra, agradeciéndole fervientemente su trabajo. Javier los observaba desde la distancia, su expresión una mezcla de rabia y derrota. Por un momento, pareció que iba a acercarse, pero finalmente dio media vuelta y se marchó con su abogado. ¿Crees que cumplirá con las visitas?, preguntó Elena a Mateo mientras se dirigían al estacionamiento. No lo sé, respondió él honestamente, pero si realmente quiere formar parte de la vida de Sofía, esta es su oportunidad de demostrarlo. Esa noche celebraron con una cena sencilla en el apartamento. Dolores se unió a ellos, trayendo un pastel casero. La tensión de las últimas semanas parecía haberse disipado, aunque todos sabían que esto era solo el primer paso de un largo camino. 2 meses después, llegó una carta inesperada. Javier había cumplido con las primeras visitas supervisadas, mostrándose puntual y respetuoso. Sin embargo, la carta revelaba una decisión sorprendente. Renunciaba voluntariamente a sus derechos paternos para permitir que Mateo adoptara legalmente a Sofía. «Reconozco que mi hija está mejor con ustedes», escribió. «He visto cómo la miran, cómo la cuidan. He visto el miedo en sus ojos cuando llega la hora de nuestras visitas y cómo mira constantemente el reloj, ansiosa por volver a su verdadero hogar. No puedo seguir fingiendo que esto funciona». Elena leyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que veía. Javier, con todos sus defectos, finalmente había tomado una decisión altruista por el bien de su hija. «¿Qué piensas?», preguntó a Mateo, quien había permanecido en silencio mientras ella leía. «Creo que, a su manera, realmente ama a Sofía», respondió Mateo. «Lo suficiente para reconocer lo que es mejor para ella, incluso si eso significa apartarse». Con la renuncia formal de Javier, el proceso de adopción podía comenzar. Alejandra les advirtió que aún llevaría tiempo. Habría más papeleo, más audiencias, pero el camino estaba ahora despejado. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Sofía con su tarea de ciencias, la niña lo miró con seriedad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, recordando la frase que Mateo siempre usaba antes de iniciar una conversación importante. «Por supuesto, pequeña. Si te conviertes en mi papá de verdad, puedo llamarte papá». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Puedes llamarme como quieras, Sofía. Lo importante es lo que sientas en tu corazón». La niña lo abrazó con fuerza. «Entonces serás papá, porque es lo que siento aquí», dijo señalando su pecho. Elena, que escuchaba desde la cocina, tuvo que secarse las lágrimas antes de unirse a ellos. Esa noche, después de acostar a Sofía, Mateo compartió con Elena una idea que había estado considerando. «Estoy organizando un evento benéfico», explicó. «Un baile comunitario anual para padres e hijas en memoria de Claudia. Será en beneficio de niñas sin figura paterna y familias en situación vulnerable». «Es una idea hermosa», respondió Elena, conmovida por su sensibilidad. «Quiero que tú y Sofía sean nuestras invitadas de honor», continuó Mateo. «Después de todo, fue en un baile similar donde comenzó nuestra historia». Elena asintió, recordando aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. «Será un honor».
Lo que ella no sabía era que Mateo tenía planes adicionales para esa noche, planes que involucrarían un anillo y una pregunta que cambiaría definitivamente el curso de sus vidas. El Gran Hotel Ciudad de México, con su impresionante vitral Art Nouveau y su arquitectura clásica, resplandecía aquella noche. Mateo había elegido este emblemático edificio del centro histórico para celebrar el primer baile anual de padres e hijas, un evento benéfico que ahora, mientras observaba el salón lleno de familias, superaba sus expectativas más ambiciosas. Desde su posición junto a la entrada principal, podía ver a empresarios, políticos, artistas, pero también a familias de escasos recursos, todas unidas por el mismo propósito: celebrar el vínculo entre padres e hijas mientras recaudaban fondos para la recién creada Fundación Claudia Velázquez, dedicada a apoyar a niñas sin figura paterna y familias en situación vulnerable. Señor Velázquez, se acercó Mariana, su asistente. Todo está listo para su discurso de apertura. ¿Desea que anuncie a las invitadas de honor? Mateo asintió, su corazón acelerándose ligeramente. Esta noche era especial por múltiples razones, algunas que solo él conocía por completo. «Dale 5 minutos más», respondió consultando su reloj. «Quiero que todo sea perfecto». En ese momento, un movimiento en la entrada principal captó su atención. Elena y Sofía acababan de llegar, y la visión lo dejó sin aliento. Elena lucía radiante en un vestido largo color esmeralda que realzaba el tono oliváceo de su piel. Su cabello negro caía en suaves ondas sobre sus hombros, adornado con pequeñas flores naturales. Pero lo que realmente lo conmovió fue su expresión, una mezcla de asombro, felicidad y cierta timidez al encontrarse en un entorno tan lujoso. A su lado, Sofía parecía una princesa en miniatura, con su vestido color rosa pastel y su cabello recogido en un elaborado peinado. Sus ojos brillaban de emoción mientras observaba el magnífico salón decorado con luces, flores y cintas. Mateo se apresuró a su encuentro, besando la mejilla de Elena y agachándose para abrazar a Sofía. «Están hermosas», dijo con sincera admiración. «Las dos mujeres más bellas de la fiesta, sin duda». «Este lugar es impresionante, Mateo», comentó Elena observando el vitral del techo que bañaba el salón en una luz multicolor. «No puedo creer que hayas organizado todo esto en tan poco tiempo». «Tuve mucha ayuda», respondió él con modestia. «Además, cuando la causa es justa, las puertas se abren fácilmente». Sofía tiraba de la mano de Mateo, impaciente. «¿Podemos ver todo? Hay otras niñas. ¿Cuándo empieza el baile?» Mateo rió ante su entusiasmo. «Hay tiempo para todo, pequeña. Primero permítanme presentarles a algunas personas». Durante la siguiente media hora, Mateo las guió a través del salón, presentándolas a diversos invitados. Elena, inicialmente nerviosa, pronto se encontró conversando cómodamente con empresarios, médicos y sus esposas. Su inteligencia natural y su calidez rompían cualquier barrera social que pudiera existir. Sofía, por su parte, había encontrado rápidamente a otras niñas de su edad, incluyendo a su amiga Lupita Hernández, quien había sido invitada junto con su madre como parte de las familias beneficiarias de la fundación. «Es hora», anunció finalmente Mariana acercándose discretamente a Mateo. Él asintió, sintiendo el peso del pequeño estuche en el bolsillo interno de su saco. «Estoy listo». Las luces del salón se atenuaron ligeramente y un suave toque de campana llamó la atención de los asistentes. Mateo subió al pequeño escenario donde una orquesta de cámara esperaba para comenzar a tocar más tarde. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz clara y segura amplificada por el micrófono. «Es un honor contar con su presencia en este primer baile anual de padres e hijas, en beneficio de la Fundación Claudia Velázquez». Un respetuoso silencio se apoderó del salón. Todos conocían la historia de Claudia, la esposa de Mateo que había partido prematuramente tras una larga enfermedad. «Hace poco más de un año, perdí a la mujer que fue mi compañera durante 15 años», continuó Mateo, su voz ligeramente más suave. «Claudia era una persona extraordinaria, cuya pasión era ayudar a quienes más lo necesitaban, especialmente a los niños. Esta fundación es mi forma de honrar su memoria y continuar su legado». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Elena y Sofía entre la multitud. Las encontró cerca del escenario,
Elena con una expresión de orgullo y ternura, Sofía saludándolo discretamente con la mano. Pero esta noche no es sobre pérdida, sino sobre encuentros, sobre cómo a veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, regalándonos nuevas oportunidades para amar y ser amados. Su mirada se mantuvo fija en Elena mientras continuaba. Hace exactamente un año, en un momento de profunda soledad, cancelé una importante reunión de negocios y decidí caminar sin rumbo por la ciudad. Ese paseo me llevó a una escuela en La Condesa, donde se celebraba un baile de padres e hijas. Muchos de los presentes conocían ya la historia a través de artículos en revistas sociales o rumores en círculos empresariales, pero escucharla directamente de Mateo le daba una dimensión humana que conmovía incluso a los más escépticos. Allí encontré a una niña llorando en las escaleras porque su padre no había llegado. En un impulso que hasta hoy no puedo explicar completamente, me ofrecí a ser su papá por una noche. Mateo sonrió al recordarlo. Lo que no sabía entonces era que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Sofía, al escuchar estas palabras, apretó la mano de su madre con emoción. Esa niña y su extraordinaria madre me enseñaron lo que es la familia verdadera, continuó Mateo, su voz cargada de emoción. No la que se define por lazos de sangre o documentos legales, sino la que se construye día a día, con presencia, respeto y amor incondicional. Hizo otra pausa, respirando profundamente antes de continuar. Es por eso que esta noche quiero honrar a nuestras invitadas especiales, Elena y Sofía Ramírez. ¿Podrían acompañarme en el escenario, por favor? Un suave murmullo recorrió la sala mientras Elena, visiblemente sorprendida, era guiada junto con Sofía hacia el escenario. Mateo les ofreció la mano para ayudarlas a subir los escalones. Elena, dijo Mateo, ahora dirigiéndose directamente a ella, aunque su voz seguía siendo amplificada para todos los presentes. Cuando te conocí, estaba perdido en mi dolor. No buscaba una nueva familia, ni siquiera buscaba un propósito. Simplemente existía, día tras día, en una niebla de tristeza y apatía. Elena lo miraba con ojos brillantes, comenzando a sospechar lo que se avecinaba. Tú y Sofía me devolvieron la capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza. Me enseñaron que el amor no se agota cuando se pierde a alguien, sino que puede crecer y transformarse, encontrando nuevos caminos. Mateo tomó la mano de Elena, consciente de que cientos de ojos los observaban, pero sintiéndose como si estuvieran solos en el universo. Durante este año, he descubierto que la familia no es algo con lo que naces necesariamente, sino algo que eliges crear y nutrir cada día. Y yo he elegido, con todo mi corazón y mi alma, ser parte de la familia que formamos juntos. Con un movimiento fluido, Mateo se arrodilló frente a Elena sacando el pequeño estuche de su bolsillo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Elena Ramírez, dijo, abriendo el estuche para revelar un anillo con un solitario discreto pero hermoso, ¿me concederías el honor de compartir tu vida conmigo, de construir juntos un futuro para nuestra familia, de ser mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, miró a Mateo, luego a Sofía, quien prácticamente saltaba de emoción a su lado. Sí, respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción pero claramente audible gracias al micrófono. Sí, quiero compartir mi vida contigo. El salón estalló en aplausos mientras Mateo colocaba el anillo en el dedo de Elena y se levantaba para besarla suavemente. Sofía, incapaz de contener su alegría, se unió al abrazo, convirtiendo el momento en una celebración familiar. Ahora seremos una familia de verdad, exclamó la niña, provocando risas y más aplausos entre los asistentes. Mateo se separó ligeramente, sin soltar la mano de Elena, y volvió a dirigirse al público. Esta es la razón por la que creamos la Fundación Claudia Velázquez, para que más niñas como Sofía, más madres como Elena, puedan encontrar el apoyo que necesitan, para que más historias como la nuestra sean posibles. Las luces del salón volvieron a su intensidad normal, mientras la orquesta comenzaba a tocar suavemente. Mateo, Elena y Sofía bajaron del escenario, recibiendo felicitaciones de los invitados. «No puedo creer que hicieras esto frente a toda esta gente», susurró Elena,
aún abrumada por la emoción. «Quería que todo el mundo fuera testigo de mi compromiso con ustedes», respondió Mateo. Además, parecía poético que todo comenzara y culminara en un baile de padres e hijas. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, la pequeña familia encontró un momento de intimidad en un rincón tranquilo del salón. Mateo se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos. «Sofía, quiero que sepas que mi compromiso no es solo con tu madre, sino también contigo. Prometo estar siempre presente para ti, apoyarte en cada paso y amarte incondicionalmente. Si me lo permites, sería el honor de mi vida ser tu padre, no solo en papel, sino en todos los sentidos que realmente importan». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. «Ya eres mi papá», respondió con la sabiduría simple pero profunda de los niños. «Los papeles solo lo harán oficial para los demás». Mateo la abrazó, conmovido por su respuesta. Elena se unió al abrazo, formando un círculo perfecto de amor y compromiso. La celebración de su compromiso se extendió más allá de aquella noche. La noticia del inminente matrimonio entre el poderoso empresario Mateo Velázquez y la enfermera Elena Ramírez generó expectación en diversos círculos sociales. Algunos lo veían como un cuento de hadas moderno. Otros, más cínicos, especulaban sobre las verdaderas motivaciones. Pero Mateo y Elena, ajenos a los comentarios, se concentraron en planificar su nueva vida juntos. Decidieron no mudarse a la mansión de las Lomas, que Mateo donó para convertirla en un centro de apoyo para familias monoparentales. En su lugar, compraron una casa acogedora pero espaciosa en Coyoacán, con un jardín donde Sofía podría jugar y suficientes habitaciones para la familia que soñaban formar. La ceremonia de matrimonio se celebró 3 meses después, en ese mismo jardín, con la presencia de solo sus seres más queridos. Dolores, visiblemente emocionada al entregar a su hija. Héctor, el fiel chofer de Mateo, que se había convertido en confidente y amigo. La maestra Lupita, cuyo papel en su historia había sido fundamental. Y por supuesto, Sofía, radiante como dama de honor. Los votos que intercambiaron fueron personales y profundos. Elena prometió ser el ancla que mantendría sus pies en la tierra. Mateo juró ser el viento que los impulsaría a soñar. Juntos, prometieron crear un hogar donde el amor, el respeto y la honestidad fueran los cimientos. Sofía también participó en la ceremonia, entregando los anillos y recitando su propia promesa. «Prometo ser la mejor hija del mundo y quererlo siempre, siempre, siempre». La celebración que siguió fue sencilla, pero llena de alegría. Bajo las luces que decoraban los árboles del jardín, Mateo bailó con su nueva esposa, luego con su hija, y finalmente, los tres juntos, creando un recuerdo que guardarían para siempre. La vida siguió su curso, trayendo nuevas alegrías y desafíos. 6 meses después de la boda, Elena sorprendió a Mateo con una noticia inesperada. Estaba embarazada. La reacción de Sofía ante la noticia de que tendría un hermanito fue de pura felicidad. «¿Puedo ayudar a cuidarlo?», preguntó inmediatamente. «¿Puedo enseñarle cosas? ¿Podré cargar al bebé?». Su entusiasmo era contagioso, y los meses de espera se convirtieron en una dulce anticipación para toda la familia. Mateo, que creía haber perdido para siempre la oportunidad de ser padre biológico, vivía cada etapa del embarazo con asombro y gratitud. El día que nació Miguel, nombrado así en honor al padre de Mateo, Sofía esperaba ansiosa en la sala del hospital junto a su abuela Dolores. Cuando finalmente pudo entrar a conocer a su hermano, se acercó con una mezcla de curiosidad y reverencia. «Es tan pequeñito», susurró observando al bebé en brazos de Elena. «Hola, Miguel. Soy tu hermana mayor, Sofía. Voy a cuidarte y enseñarte todo lo que sé». Los meses siguientes fueron un ajuste para todos. Noches sin dormir, cambios de pañales, la nueva dinámica de una familia con un recién nacido. Pero también fueron meses de descubrimientos y alegrías. La primera sonrisa de Miguel, sus primeros balbuceos, la forma en que sus pequeños dedos se aferraban al dedo de Mateo o al cabello de Sofía. Cada mañana Sofía corría al cuarto del bebé para ser la primera en saludarlo. Le cantaba canciones que aprendía en la escuela, le mostraba sus dibujos,
le contaba historias inventadas. Elena y Mateo observaban esta relación floreciente con orgullo y gratitud. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», confesó Elena una noche mientras observaban a sus hijos dormir. Sofía había insistido en que la cuna de Miguel estuviera junto a su cama para protegerlo de los monstruos. «Ni yo», respondió Mateo abrazándola. «A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día no hubiera cancelado mi reunión, si no hubiera decidido caminar precisamente por esa calle, a esa hora. Creo que de alguna forma nos habríamos encontrado», reflexionó Elena. «Hay encuentros que están destinados a ocurrir, sin importar los obstáculos». 2 años después del nacimiento de Miguel, la familia celebraba su segundo aniversario de bodas cuando Elena compartió otra sorpresa. Estaban esperando su segundo hijo juntos. La noticia fue recibida con la misma alegría que la primera vez. Sofía, ahora una preadolescente responsable y cariñosa, había florecido en su papel de hermana mayor. Su relación con Miguel era estrecha y protectora. Cuando supo del nuevo bebé, su entusiasmo fue inmediato. «Otro hermanito», exclamó. «O quizás una hermanita esta vez. ¿Puedo ayudar a elegir el nombre?». La vida familiar transcurría con la normalidad extraordinaria que habían construido juntos. Mateo había reorganizado completamente su vida profesional, delegando responsabilidades para poder estar presente en los momentos importantes. Elena continuaba trabajando como enfermera, aunque ahora en horarios más flexibles y en una clínica privada cerca de casa. Cada noche antes de dormir, la familia compartía un ritual. Cada uno mencionaba algo por lo que estaba agradecido ese día. Era su forma de recordar que la felicidad se construye en los pequeños momentos, en los gestos cotidianos, en la presencia consistente. Un día, la escuela de Sofía organizó un festival de danzas tradicionales mexicanas. La ahora preadolescente, con sus 12 años, había heredado el talento y la pasión por el baile que demostró desde pequeña. Interpretaría un papel principal en la danza de los viejitos, una tradicional danza michoacana. Mateo, con Miguel en brazos y Elena a su lado, ya visiblemente embarazada de su segundo hijo, observaba con orgullo desde el público. Sacó su teléfono para grabar la actuación, queriendo capturar cada momento de la gracia natural de Sofía mientras ejecutaba los complejos pasos. Cuando la presentación terminó, el público estalló en aplausos. Sofía, radiante bajo las luces del escenario, buscó inmediatamente a su familia entre la multitud. Al encontrarlos, su sonrisa se amplió aún más y les dedicó una reverencia especial. Después del festival, celebraron en el restaurante favorito de Sofía, un sencillo lugar de comida tradicional oaxaqueña que habían descubierto juntos durante un paseo dominical. «Estuviste magnífica», elogió Mateo, mientras Sofía devoraba su tlayuda con el apetito propio de una preadolescente activa. «Gracias, papá», respondió ella, la palabra fluyendo naturalmente después de años de uso constante. El proceso de adopción se había completado oficialmente cuando Sofía tenía 9 años, pero para ella, Mateo había sido su padre desde mucho antes. «¿Sabes?», continuó la niña, su expresión volviéndose reflexiva. «Estaba pensando en aquel primer baile, cuando nos conocimos. Todo cambió por eso, ¿verdad?». «Así es», asintió Mateo. «Aquel baile fue el comienzo de nuestra historia». «Me gusta nuestra historia», declaró Sofía con la sencillez profunda que la caracterizaba. «Es mejor que los cuentos de hadas porque es real». Elena, que había estado ayudando a Miguel con su comida, sonrió ante las palabras de su hija. «Tienes razón, mi amor. Es mejor porque la construimos juntos, día a día». Esa noche, de regreso en casa, mientras Elena acostaba a Miguel, Mateo y Sofía salieron al jardín. La noche estaba clara, con un cielo estrellado que se extendía sobre la Ciudad de México como un manto protector. «Papá», dijo Sofía, su voz suave en la quietud del jardín, «¿crees que a veces las personas nos cuidan desde el cielo?». Mateo miró a su hija, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?». «Estaba pensando en tu esposa, en Claudia. A veces me pregunto si ella tuvo algo que ver con que nos encontráramos aquel día». Mateo sintió un nudo en la garganta ante la sensibilidad de Sofía. «Es una idea hermosa», respondió finalmente. «Y sí, creo que de alguna manera Claudia nos guió el uno hacia el otro.
Ella siempre supo lo que yo necesitaba, incluso antes que yo mismo. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. Entonces le estoy agradecida, dijo simplemente, por ayudarnos a encontrarnos. En ese momento, Elena salió al jardín con una bandeja de chocolate caliente, su silueta redondeada por el embarazo, creando una imagen de serena belleza bajo la luz de la luna. ¿De qué hablan ustedes dos tan misteriosamente?, preguntó con una sonrisa. De cómo nos encontramos, respondió Sofía tomando una taza. De cómo todo cambió por un baile. El mejor cambio de mi vida, añadió Mateo abrazando a su esposa con ternura. Mientras disfrutaban de su chocolate bajo el cielo estrellado, Mateo reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que lo había llevado hasta allí. De la soledad más profunda a la familia más plena, del vacío al propósito, de la pérdida al amor renovado. Sofía, como si leyera sus pensamientos, se acercó y le entregó un papel doblado. «Hice esto para ti», dijo con cierta timidez. Mateo desdobló el papel para encontrar un dibujo. La familia completa, incluido el bebé que aún no nacía, representado como una pequeña figura dentro del vientre de Elena. Debajo, con la letra cuidada de Sofía, había una frase simple pero poderosa. «Gracias por elegirnos». Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Abrazó a su hija con fuerza, luego extendió el brazo para incluir a Elena en el abrazo familiar. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, los tres permanecieron unidos, conscientes de que la verdadera magia no estaba en los cuentos de hadas, sino en las decisiones diarias de estar presentes, de cuidarse mutuamente, de elegir el amor una y otra vez. Y todo había comenzado con un gesto gratuito en una noche cualquiera, cuando un hombre en duelo decidió detenerse, escuchar y bailar